Si sentís que tu autoestima está en peligro, este video te va a encantar porque vamos a hablar de esos hábitos que destruyen la autoestima. Y sabés que lo mejor de todo, que muchas veces ni siquiera sabemos que estamos practicando estos hábitos. Así que hoy te voy a dar una guía súper detallada para que veas, a ver de estos hábitos, cuáles son los que estás practicando en este momento y sin darte cuenta están dañando tu autoestima. Acompáñame, soy Sim Perazo, la autora de la serie Amor Propio 29.000 días. Y en este video te voy a ir mostrando ciertos hábitos que probablemente estés cometiendo si sentís que tu autoestima no está en esos niveles que te gustaría que esté. Primero que nada, vamos a entender qué es un hábito. Y un hábito es una práctica habitual. Pero ¿por qué decimos que hay hábitos que nos hacen daño? Justamente porque esta práctica que hacemos habitualmente es perjudicial para nosotros. Y cuando digo perjudicial, me refiero a que nos impide conseguir eso que queremos conseguir. Si tenés algunos objetivos que querés cumplir y estás haciendo todo lo posible por conseguirlo y así todo no los alcanzas, es muy probable que haya hábitos que estén impidiendo esa consecución de los logros. Por lo tanto, vamos a ir revisando uno por uno a ver qué podemos encontrar. Primero que nada, vamos a entrar en el primer hábito y es el aceptar un trato irrespetuoso. Esto es súper común, pero que sea común no quiere decir que sea bueno. Por lo tanto, si detectás que estás aceptando un trato que realmente no es todo lo respetuoso que te gustaría, es importante que lo identifiques para eventualmente, si querés, poder cambiarlo. Acá te dejo algo que podés hacer para realmente empezar a partir de hoy a combatir este hábito y es valorar tu dignidad. No necesitas aceptar tratos que no están alineados a lo que realmente querés en tu vida. En mi libro Valórate te enseño muy bien cómo aprender a valorarte, así que si te interesa, dale una mirada. Vamos al segundo hábito y es el de ignorar tus necesidades emocionales. Es sorprendente como mucha gente ni siquiera conoce cuáles son esas 8 necesidades emocionales. Si no sabes de qué te estoy hablando, déjame un comentario debajo de este video y te voy a preparar un video para explicarte exactamente a qué nos referimos con necesidades emocionales. Pero es importante que ya que las tenés, estas necesidades, no solo las identifiques, sino que además hagas un gran esfuerzo por cubrirlas con vehículos sanos, vehículos que realmente te hacen bien, no que te dañan. Por lo tanto, si estás dándote cuenta que las necesidades emocionales ni siquiera las conocías o que si las conocías no les estás prestando atención y es más, las estás ignorando, este es un hábito perjudicial que sería muy conveniente que revises y empieces a cambiar. Nos vamos al tercer hábito y es reprimir las emociones. Esto también es súper común. La mayoría lo hacemos y a veces no somos conscientes de esto. Es importante que expreses tus emociones. Tenés que llorar, tenés que reír, tenés que sentir y permitirte hacerlo. Así que a partir de este momento, si identificas esto como un hábito que te está dañando tu autoestima, es importante que empieces a trabajarlo. Nos vamos ahora al cuarto hábito y es evitar los desafíos. Si querés subir tu autoestima, una de las mejores cosas que puedes hacer, y esto ya te lo explicaba en un video anterior, es aceptar desafíos, hacer cosas difíciles, hacer cosas que te saquen de la zona cómoda, hacer cosas que te pongan a prueba, porque cuando logres conseguirla vas a ver que el impacto en tu autoestima es inmediato. Por lo tanto, es importante que realmente te enfrentes a nuevos desafíos, que valores lo que estás consiguiendo porque esto va a aumentar la confianza que estás teniendo en vos mismo. ¿Ok? Vamos a otro hábito que no nos ayuda para nada con nuestra autoestima y es la falta de autocuidado. Este quinto hábito implica el cuidado hacia uno mismo. Si estás sintiendo que no te estás cuidando en diferentes áreas, es necesario que empieces a trabajar en eso. Realmente es importante y como te decía antes, en otro hábito, esto tiene un impacto directo en tu autoestima. Fundamentalmente en la solidificación y sostenibilidad a través del tiempo. Es importante que comas bien, que hagas ejercicio, que duermas, todo lo que ya sabemos para el autocuidado personal. Es importante que lo practiques. Y acá no caigas en la trampa de solo cuidarte a nivel físico. También es importante que lo hagas a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual. ¿Ok? Vamos al siguiente hábito y es el hábito número 6. Y a este mucha gente que no le da importancia, pero realmente es un hábito perjudicial que tiene un impacto directo sobre tu autoestima y es ignorar tus pasiones. Hay cosas que te encantan, hay aficiones que realmente podrías sostenerlas a través del tiempo y es más, si lo decidís, hasta llegar a vivir de eso. Sin embargo, cuando las ignoramos, esto hace todo lo contrario.
nos impacta negativamente, sobre todo en nuestra autoestima, porque evidentemente nos vamos a ver de una manera bastante negativa y nuestra autoimagen se va a dañar. Nos vamos al siguiente hábito y es el de no perdonarte. En este séptimo hábito es importante que aprendas a perdonarte. Somos personas, no somos máquinas. Por lo tanto, es muy normal cometer errores. Y aceptar que estamos cometiendo errores para después empezar a perdonarlos es fundamental si querés que tu autoestima realmente cada vez esté más fuerte. Nos vamos ahora al octavo hábito que daña tu autoestima y es el aislamiento social. Es importante que le prestes atención si te estás quedando fuera de entornos sociales con más frecuencia de la que te gustaría. Es importante que empieces a construir, si no las tenés en este momento, relaciones que te apoyen a nivel emocional, relaciones que sean significativas para vos. No tener un montón de amigos por tenerlos o no tener reuniones sociales por tenerlas, sino que sean significativas, que realmente sientas que están contribuyendo de alguna manera a tu bienestar y sobre todo a tu vida. Vamos ahora al siguiente hábito que daña tu autoestima y es el miedo al fracaso paralizante. No me refiero únicamente al miedo a fracasar, que todos sentimos en algún momento, sino a cuando realmente esto se convierte en un miedo tan paralizante que te impide conseguir lo que querés conseguir. Y muchos de los logros los conseguimos gracias a que tenemos una autoestima fuerte. De lo contrario, es bastante complicado hacerlo. Por lo tanto, el miedo al fracaso es algo que realmente te puede paralizar, te para en seco, no podés avanzar aunque quisieras y empezar a trabajar esto es importante. Esto se conecta un poco con lo que te indicaba antes sobre perdonarte, aceptar que somos personas, aceptar que somos errantes, que estamos cometiendo errores, no tenemos por qué hacer todo perfecto. Por lo tanto, si sentís que cometer un error es algo que no puede ocurrir, que es algo que está fuera totalmente de lugar, quizás es una manera de empezar a replantearte esto. ¿Puedo cometer errores? Si estos errores es por algo, me están enseñando algo, y a partir de ahí puedo seguir creciendo. Construir a partir de los errores es una gran forma de crecer. ¿Ok? Nos vamos al siguiente hábito y en este 10º hábito te voy a hablar sobre desvalorizar tus logros. Esto tiene conexión directa con la valoración, la valía propia. Es importante que lo que estés logrando, sin importar si es grande, pequeño o más significativo o menos significativo, es importante que lo logres. Una de las prácticas más habituales para hacer esto es, por ejemplo, cada cierto tiempo, que puede ser idealmente un fin de semana o una vez cada 15 días, revisar un poco todos los éxitos que tuviste en un plazo de tiempo. Por ejemplo, todos los sábados reviso cuáles fueron mis logros de la semana, a nivel personal, a nivel relacional, a nivel negocio o trabajo o carrera. Esto te va a dar una idea muy concreta de cómo estás avanzando en tu vida. A veces realmente estás avanzando, pero no lo ves simplemente porque estás desvalorizando tus logros, estás desvalorizando eso que fuiste consiguiendo. Todo tiene mérito, sobre todo si nace de nosotros mismos. Nos vamos al siguiente hábito perjudicial que daña tu autoestima y es mantener creencias limitantes. Las creencias limitantes es un mundo en sí mismo y esto va a tener muchos videos tratando el tema. Si te interesa también déjamelo en los comentarios porque así sé sobre qué creencias limitantes te gustaría trabajar. Y es empezar a ver las creencias limitantes como algo que nos está restringiendo para alcanzar lo que queremos alcanzar en nuestra vida. Y me refiero a abrirte a nuevas posibilidades, abrirte a oportunidades de crecimiento, oportunidades de avanzar, de seguir progresando. Es importante que las creencias limitantes las identifiques, pero una vez identificadas, las reconozcas en vos mismo, en tu vida, en ciertas áreas, y a partir de ahí las empieces a cambiar siempre y cuando vos lo decidas. No porque te lo diga yo ni nadie más. Esto es un trabajo personal y como todo trabajo de autoconocimiento e introspección, va a requerir un trabajo propio, íntimo, privado, como siempre te digo, y es importante que lo hagas a solas y únicamente cuando la decisión es propia, ¿ok? Si no, va a ser muy complicado que funcione. Nos vamos ahora al siguiente hábito que daña tu autoestima y es la falta de límites personales. Caemos en esta trampa con muchísima frecuencia y por eso quiero nombrártelo acá como un hábito perjudicial. Porque cuando estableces límites personales saludables,
Esto te mantiene en relaciones y en entornos sociales que son mucho más positivos. Y sobre todo, establecer estos límites te va a ayudar a proteger tu autoestima. Te vas a dar cuenta que esto realmente tiene un impacto significativo si lo que querés es mantener en el tiempo una autoestima alta. ¿Ok? Nos vamos al siguiente hábito y es posponer constantemente. Se habla mucho de la procrastinación, pero a veces nos cuesta un poco entenderlo y sobre todo trabajarlo. La procrastinación es un vicio emocional que tenemos la mayoría de las personas, lo que pasa que no se activa en todo momento. Por lo tanto, es importante que lo detectes para empezar a ver cómo podés trabajarlo en esos momentos que realmente se te activa en ciertos entornos, en ciertas áreas. Lo más simple para trabajar la procrastinación es establecer metas claras y trabajar en ellas de manera constante. Pero claro, esto es todo un proceso en sí mismo. Por lo tanto, si ves que esto se te complica, realmente vas a tener que hacer un trabajo dedicado, con cierto esfuerzo y energía, a combatir esta procrastinación. Esto no ocurre porque sí, como te decía, es un vicio emocional, por lo tanto, identificarlo es el primer paso. Si no, evidentemente, lo vas a seguir haciendo y se va a instalar, si ya no está instalado, este hábito perjudicial en tu vida. Pero lo peor de todo es que esto impacta en tu autoestima, aunque no lo sepas. Nos vamos ahora al siguiente hábito y son los remordimientos persistentes. Es importante que acá hagas énfasis en la palabra persistente. No es que porque yo tenga un remordimiento de forma aislada, una vez cada tanto, esto me impacte significativamente, sino cuando es persistente en el tiempo, cuando lo mantengo de una forma que vuelve una y otra vez. Por lo tanto, otra vez, volvemos a los errores. Asumir que todos cometemos errores. Y que lo hagas no es una rareza, es parte de la vida, es parte del conocimiento que vamos adquiriendo y sobre el que vamos construyendo nuestra vida. Por lo tanto, es importante que si sentís estos remordimientos, busques las lecciones en esas acciones que fuiste practicando, que fuiste haciendo a través de tu vida. Sobre todo, los remordimientos tienen que ver con el pasado, evidentemente porque son acciones que hice antes, si no, ¿de qué voy a sentir este remordimiento? Pero extraer un gran aprendizaje acá es importante si querés empezar a verte de una forma diferente y a quererte mucho más. Esto también está muy relacionado con la valía personal. Y nos vamos ahora al hábito número 15 y es evitar las confrontaciones. Si normalmente tu tendencia es a evitar las confrontaciones, es importante que le prestes atención a esto, porque puede ser que estés evitando confrontarte con alguien justamente porque sentís que las consecuencias van a ser nefastas o muy complicadas. Así que para trabajar esto, lo primero que necesitamos hacer es trabajar en la comunicación de lo que necesitamos y sobre todo de los límites, como te decía antes. Es importante que confrontes cuando haya que confrontar, pero no por el solo hecho de hacerlo o pelearte con cualquiera o entrar en conflicto porque sí. Esto tiene que tener un significado y, por ejemplo, cuando estás queriendo construir en tu vida, queriendo mejorar, queriendo avanzar, se te van a presentar situaciones en las que vas a tener que confrontarte. Por lo tanto, mantener silencio y evitar esta confrontación, acá sí es un error. Por eso te lo nombro como un hábito perjudicial. Nos vamos al siguiente hábito y es ignorar tus valores personales. El hábito 16 se enfoca directamente en estos valores atrayentes y repelentes que todos tenemos, pero que a veces por ignorancia o por desconocimiento no le prestamos atención. Por lo tanto, si no sabes de qué se trata esto, es necesario que los descubras. ¿Y por qué es importante trabajar con los valores? Evidentemente porque estos son principios de vida. Es lo que te va a guiar en tu día a día para hacer o no hacer determinadas cosas, para comportarte de una u otra manera. Tengo un curso que se dedica especialmente al tema de valores. Si esto te interesa, déjame un comentario y te voy a enviar el enlace o podés pasar por mi página web y ahí lo vas a encontrar. Y esto lo que hace es trabajar directamente en tus valores para identificarlos, para reconocerlos y para alinearlos, para que tu vida sea mucho más congruente y sientas que estás siendo íntegro con lo que estás sintiendo. Acá es donde radica fundamentalmente el tema de los valores personales que mucha gente no conoce, como te decía antes, o que si los conoce, no los practica. Pero a la larga esto trae malestar. Así que si estás construyendo una vida donde el desarrollo personal es la base y querés sentirte cada vez con una autoestima mucho más fuerte,
claramente trabajar tus valores personales es importante. O como mínimo, conocerlos, ¿ok? Vamos a irnos ahora al hábito número 17 y es dejar que las críticas te afecten. Y esto sé que es súper complicado y que estoy metiendo el dedo en la llaga cuando te hablo de esto, pero realmente lo que otro critique de nosotros es justamente una opinión. Y esta opinión, que normalmente es negativa, si no la crítica no nos caería mal, tiene que ver con la otra persona, no con nosotros. Por lo tanto, es importante que aprendas a confiar en vos, no por hacerlo porque sí, sino que porque realmente lo que estás haciendo está bien. Y si detectas que no está bien o no está adecuado ni alineado con tu vida, que lo cambies. Siempre estás a tiempo de cambiarlo. Es importante que te reconozcas en este sentido, ¿ok? Pero sobre todo la confianza en vos, esto tiene que ver directamente con la autoestima. Vamos ahora al hábito 18 y es confundir el éxito con la valía. Esto es súper común y seguramente hayas caído como yo y como casi todo el mundo en este hábito. Y es entender el éxito como algo que nos hace valer más o menos. Y esto no tiene nada que ver. Confundir esto realmente es un error. El éxito material normalmente, que es el que más se ve a simple vista, es totalmente distinto a lo que vales como persona. Que consigas más o menos bienes materiales no tiene nada que ver con que seas valioso como hombre o como mujer. Por lo tanto, es importante que la valía personal esté determinada de forma intrínseca, que atiendas a tu valor desde este punto de vista, comprendiendo que sos valioso por el solo hecho de ser una persona. Que luego quieras tener más valor a nivel comercial, a nivel relaciones, a nivel social, etcétera, es otro tema y eso evidentemente requiere trabajo. Pero por el solo hecho de ser una persona que existe, ya tenés un valor personal, ¿ok? Como te decía, esto en mi libro Valórate lo tenés súper explicado ampliamente, así que si te interesa, dale una mirada. Y nos vamos al siguiente hábito y es autoetiquetarte en negativo. Parece mentira, pero las personas caemos en esta trampa otra vez como algo muy habitual. Por eso te lo pongo como un hábito perjudicial para tu autoestima. Y esto sí, claramente impacta tu autoestima de forma directa, sin lugar a dudas. Que cometas un error y que en algún momento ocurra algo no quiere decir que eso te defina como persona. Eso no tiene nada que ver con tu identidad. Por ejemplo, como te pongo acá. Si te decís soy un desastre, no es lo mismo que haber cometido un error y que digas estoy aprendiendo de mis errores. Fíjate cómo la mirada cambia. Si yo te digo sos un desastre o me digo a mí misma soy un desastre, el impacto es fuertísimo. En cambio, si me digo cometí errores y estoy aprendiendo de ellos, estoy creciendo, estoy ampliando mis posibilidades, es muy diferente la carga emocional que esto tiene. Por lo tanto, autoetiquetarte negativamente es un hábito que mi sugerencia de todo corazón es empezar a dejar a partir de hoy. Nos vamos al hábito 20 y es no establecer metas personales. Esto es de perogrullo, lo sé, hay muchísima gente hablando de metas y objetivos, pero es importante que tengas metas personales. Y por personales me refiero a que sean tuyas, que las hayas elegido vos, que hayas decidido vos ponerte en marcha para conseguir esas metas. No que vengan de afuera, no que te las ponga otro, ¿ok? Entonces, es importante que tengas estas metas, porque esto le va a dar un sentido a tu vida. Esto te da un propósito por el que levantarte todos los días. Y claramente esto impacta de forma significativa en tu vida. Cuanto más claras sean tus metas, más fácil te va a resultar perseguirlas y conseguirlas. Evidentemente a veces nos ponemos metas que no son tan fáciles de cumplir, pero el hecho de que las persigas te mantiene en un camino súper enfocado porque estás teniendo un propósito, estás teniendo un norte hacia el que dirigirte para conseguirlas. Y esto claramente entusiasma, llena de ilusión, nos da fuerza para seguir avanzando y por supuesto te hace progresar. Y todo esto, como te decía al principio, tiene un impacto directo en tu autoestima porque, como te dije antes, tener una autoestima fuerte es hacer cosas difíciles y obviamente conseguirlas, ¿sí? Y nos vamos al último hábito que daña tu autoestima y es el pensamiento negativo. Y en este hábito número 21 te quiero hablar de hacer un esfuerzo, porque esto no va a pasar de la noche a la mañana así mágicamente, pero tenés que hacer un esfuerzo y empeñarte en cambiar tu mentalidad negativa por una más positiva. Y esto va a ser clave si lo que querés es mejorar
y mantener una autoestima fuerte en el tiempo. Pensar de forma negativa hace mucho daño, trae muchas consecuencias y a veces no nos damos cuenta y simplemente es un hábito, es algo que hacemos de forma constante, persistente en el tiempo, habitual, pero así como empezamos a hacer esa práctica, podemos abandonarla. Por lo tanto, mi sugerencia es que empieces, antes de quitar pensamientos negativos, a agregar pensamientos positivos. Y como sabrás, hay dos cosas que no pueden estar en el mismo lugar, por lo tanto, mientras estés pensando de forma positiva, vas a evitar pensar de forma negativa. Esto es como cuando haces una dieta o un plan de alimentación. Es mucho más fácil incorporar buenos alimentos para cada vez tener menos hambre e ir dejando los alimentos que no te hacen bien, que restringir todo y que te agarre una ansiedad terrible que es muy complicada mantener en el tiempo sin que te haga abandonar. Con los pensamientos negativos pasa lo mismo. Mucho más fácil agregar pensamientos positivos que ocupen el espacio de los negativos y de a poco que los negativos, como cada vez tienen menos tiempo, menos espacio, entonces evidentemente los vas a dejar de pensar. Quiero que hagas la prueba y en este momento intentes pensar en positivo y negativo a la vez. Te vas a dar cuenta que no funciona, no se puede, las personas no tenemos esa capacidad. Por lo tanto, cada vez que te descubras pensando en algo negativo, es importante que empieces a pensar en algo positivo. Ese reemplazo que vas a hacer, te vas a dar cuenta que tiene un impacto directo también en todo tu estima. ¿Ok? Espero que esto te sirva. Suscríbete al canal si te está sirviendo y déjame en los comentarios qué temas te gustaría que empiece a tratar a partir de ahora, porque quiero que este canal sea compartido entre vos y yo, que te sirva y que yo te pueda transmitir mi conocimiento. Nos vemos la próxima y muchas gracias por escucharme. Chao, chao.